todos. Quiero agradecer primero a mis presentadores, mis amigos Paco Tumi y Alejandro Susti, a quienes conozco desde la época de la universidad, con quienes nos reunimos a veces hace bastante tiempo ya regularmente para conversar de todo menos de literatura. Pero les agradezco sus lecturas, que son enriquecedoras para mí mismo, interesantes perspectivas. Un autor no siempre tiene la verdad última, la palabra última sobre la que escribe. Cada lector interpreta el texto a su manera y muchas veces nos ilumina a nosotros mismos, a los autores, sobre aspectos que no habíamos visto. También quiero agradecer a la Municipalidad de Miraflores y a la Gerencia de Cultura por haber prestado este local, y en especial a Denise Guevara, que está aquí, por haber coordinado todos los aspectos de esta reunión. Me parece muy positivo que la Municipalidad preste este ambiente para un evento cultural, ¿no? Aquí suelen hacerse los matrimonios. Y eso pone de relieve el compromiso de la municipalidad de apostar por la cultura, ¿no? La cultura viva, la que se hace aquí y ahora, no únicamente la cultura de homenajes o de monumentos o homenajes póstumos, sino una cultura que se está desarrollando día a día. Y yo creo que la municipalidad en ese sentido ha hecho una generosa cesión de su local. También quiero agradecer a Renato Sandoval, que no está acá tampoco, porque bueno, tiene unas obligaciones de enseño, por haberme ayudado en las anteriores publicaciones de mis 2 libros de cuentos anteriores. No tuve la oportunidad de agradecerle en su momento. Primero, la primera vez porque me olvidé, simplemente era el libro que presenté y estaba quizás confundido, nervioso, no sé. Me olvidé de él, que era una figura tan importante en el primer libro. O sea que aprovecho ahora de hacerlo 10 años después. Después agradezco a la presencia acá de un escritor muy fino que ha sido mi inspiración en diferentes aspectos, que es Edgardo Rivera Martínez, que está acá presente. Edgardo es un gran escritor. Yo he escrito sobre lo que él escribe, me gustan mucho sus cuentos especialmente, y bueno, tengo el gusto de tenerlo acá hoy día. Quiero hablar entonces ahora un poquito sobre el libro. Primero que nada, algo les había dicho yo de las presentaciones, ¿no? Una de las razones por las que no me gusta hacer presentaciones, y me veo un poco como forzado contra mí mismo a hacerlas, pero las hago finalmente porque es un conflicto no resuelto todavía, es que cuando uno termina un libro es un producto acabado ya, ¿no? Un producto que ya está como, es un bloque que ya no nos pertenece. Y en comparación con lo que uno es, o con las preguntas que uno se hace, uno siempre está en constante cambio, reflexionando sobre el mundo, sobre sí mismo, y cada cierto tiempo se descubre a sí mismo, pues oponiéndose a lo que pensaba unos meses antes, o mayor razón, un año antes o 2 años. Entonces hay ahí una contradicción, ¿no? El libro es el producto acabado, que ya terminamos, que se supone que refleja lo que pensábamos en ese momento, y en el momento de la presentación, o sea, 2 o 3 años después de haber terminado el libro, porque así toma tiempo todo este proceso, uno dice, bueno, ya eso pasó, ya no, el fuego que inspiró esa escritura ya no lo tengo, ¿no? Está en otras cosas, puesto en otras cosas, tengo otros intereses y todo. Entonces uno dice, ¿por qué voy a presentar a un muerto? Bien, sobre el título que algunos me han dicho, ¿qué cosa significa esto? ¿Qué es esta rareza, no? Hasta un amigo mío me dijo, se están quemando el silencio, no voy a ir ahí si tú no me aseguras que van a ir bomberos.
Bueno, quiero hablar entonces un poco sobre el título. El título "Están quemando el silencio" evoca un poco el quemar en la hoguera, por ejemplo, en la época que existía la Inquisición, a los herejes. También alude a la quema de brujas, ¿no? En el noreste de los Estados Unidos, en Inglaterra, por ejemplo, sabemos que había estas cacerías de brujas y las quemaban ahí. También quemaban en la sociedad esclavista norteamericana en el siglo XIX, inclusive a principios del siglo XX, a los negros, ¿no? O sea, la sociedad quema a quienes ve como amenazas, ¿no? Amenazas a la estructura social, al orden de las cosas, a la comprensión, a las buenas maneras, en fin. Uno quema todo lo que lo amenaza de alguna manera. Y bueno, aquí la quema es sobre el silencio. ¿Por qué nos amenaza el silencio? ¿A qué me refiero con esta quema, no? El silencio aquí no es no aludo a un fenómeno físico, lo contrario del ruido, sino a un sentido más extendido, ¿no? El silencio no físico, más bien metafísico, podría decir, de lo innombrable, de lo que no puede articularse claramente con palabras, de lo oscuro, de lo que está, si nos imaginamos que vivimos o somos un iceberg. La parte que vemos, la parte visible, la parte mínima, un octavo de lo que, o un décimo de lo que es un iceberg, y debajo está la mayor parte, esa parte oscura, esa parte no articulada, esa parte a lo que el lenguaje todavía no ha tenido acceso para recuperar y para expresar, y que nos rodea todo el tiempo. Ese es el silencio al que me refiero. No es tampoco un silencio, el silencio del místico, el silencio hermético que busca a Dios, es un silencio humano, un silencio que está ahí esperándonos a nosotros para decirlo, para articularlo, para comprender. Bien, ese es el sentido del título. Quiero hablar un poco sobre el plan del libro, ¿no? El plan general, si es que se puede hablar, que hay un hilo conductor entre todos los cuentos. Yo no encuentro que haya un hilo temático, ¿no? O sea, una conexión temática. Todos los cuentos tienen dan una faceta distinta de la realidad de los seres humanos. Tampoco veo un hilo conductor estilístico. Es decir, muchos cuentos para mí son un campo de experimentación formal y estructural, ¿no? Y verbal. O sea, trato de encontrar formas distintas de decir la realidad. Y no es una experimentación meramente arbitraria, gratuita. Yo creo que la realidad es compleja y para acercarnos a ella necesitamos encontrar los medios, las formas, las estructuras, las palabras que nos traduzcan mejor ese elemento oscuro que está más allá de nuestra conciencia, que está también dentro de nosotros mismos, ¿no? Entonces, por eso la experimentación formal. No hay, pues yo creo, una unidad o un hilo conductor estilístico ni temático. Sin embargo, no por eso no quiere decir que no haya cierta unidad entre la que quiero hablar, una especie de un mismo espíritu. Primero que nada, yo creo que son cuentos que no se refieren a una realidad anecdótica o pintoresca. Lo pintoresco o lo anecdótico no me interesa particularmente. A mí me interesa reflexionar sobre la realidad. No, cuando me han venido a veces a contar, oye, ¿sabes que me choqué? Y me choqué porque había un zancudo dentro de mi carro. Esa es una anécdota que de repente es graciosa y algunos pensarán, bueno, es un elemento para hacer un cuento. Ese tipo de anécdotas, con todo respeto para los que cuentan ese tipo de cosas, pues no me interesa a mí. La literatura para mí es una manera de pensar el mundo, ¿no? Es una reflexión sobre el mundo. Ahora, ¿por qué no reflexiono
en el mundo con conceptos, ¿no? Como lo hacen los filósofos o los científicos. Y yo más bien reflexiono sobre el mundo con imágenes y con situaciones y con acciones, ¿no? Y me parece que en mi intento de reflexionar sobre el hombre, y quiero decirles algo que quizás no sepan, yo tengo una formación, mis primeros años fueron de filosofía, tengo un interés pues, en algunas preguntas fundamentales, ¿no? ¿Qué cosa es uno? ¿A dónde vamos? ¿Qué cosa es el bien, el mal? Ese tipo de preguntas filosóficas, básicas, siempre han sido mi interés. Pero no me he ido por la parte conceptual, es decir, no he tratado de resolver estas grandes preguntas conceptualmente, exclusivamente por lo menos, sino me interesa resolverlas con metáforas artísticas, con situaciones, ¿no? Entonces, en el plan de mi libro hay un intento de reflexionar sobre la vida poniendo a los seres humanos en situaciones. Y uno puede decir, bueno, hay situaciones de muchos tipos. A mí me interesan mis cuentos, los ha leído, hablar de situaciones límites. Las situaciones límites son las situaciones en las que uno se enfrenta a algo definitivo, a un callejón sin salida, digamos, ¿no? La alternativa a una situación límite puede ser la muerte o la rebelión absoluta, radical, la ruptura completa de un orden de cosas o de una fe, etc., ¿no? Esas situaciones límites nos prueban a nosotros nuestro propio valor, nuestra libertad, nos exponen de una manera que no nos expondrían, por ejemplo, si yo relatara una conversación, un partido de bochas. En una situación límite, entonces se descubren aspectos de nuestra humanidad que no se descubren en una situación común y corriente. Todos estos cuentos, creo yo, que exponen de alguna manera situaciones extremas: la muerte, la separación, el amor perdido, etc., la violencia. Todas ellas son situaciones límites en las que uno se juega la vida. Y a propósito de esto, quiero aludir aquí a un escritor que hizo una metáfora muy interesante de por qué escribía él. Es Michel Leiris, un francés que escribió la literatura como tauromaquia. Y él decía, ¿por qué escribo? ¿Para qué voy a escribir? ¿Por qué voy a dedicar mi vida a esto? ¿No? Escribir es una actividad que trae muchos desencantos. No es una actividad que da dinero, por supuesto, ni nada por el estilo. Y entonces Leiris decía, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer esto? Y él decía, mi escritura va a tener sentido en la medida que diga algo que arriesgue mi propia vida. Y hizo una comparación con la tauromaquia, o sea, la corrida de toros. Dijo que el torero en el ruedo se expone al toro, se juega su vida frente al cuerno del toro, porque está tratando de rescatar, o sea, al exponer su vida está tratando de rescatar un valor que está por encima de la vida, ¿no? El valor del riesgo, el valor del arte del torero, en fin. Y él decía, si yo voy a escribir sobre algo, tengo que arriesgar, ¿no? Tengo que arriesgar de tal manera que me ponga delante de un cuerno que me pueda matar, ¿no? Y a ver si salgo vivo de esto. Y él arriesgó en su escritura una serie o sea, su propio nombre, sus valores, su imagen, la imagen que los demás tenían de sí mismos, de él. Arriesgó su propia posición en la sociedad porque consideraba que esa era la justificación de su actitud. Y entonces a mí me interesa también en cada uno de mis cuentos de alguna manera encontrar el cuerno que nos va a matar o que nos
otro punto que quiero tratar acá es la relación entre la obra y la biografía. Hay algunas personas que vienen a acusarme a mí, a la broma un poco, ¿no? O sea, que tú quieres matar a tu amigo, a tu mejor amigo, o tú quieres traicionar a tu esposa, o cosas así que aparecen en algunos de los cuentos, ¿no? Porque los personajes no son precisamente dóciles o rosados o mansos, son personajes muchas veces llenos de ángulos, erizados, peligrosos. Entonces interpretan a veces que uno en realidad pues es un perverso, es un asesino en potencia y cosas así. Pues no tiene nada que ver, o no nada que ver, quizás es exagerado, algo que ver se tiene con lo que uno es, pero porque en realidad lo que uno escribe de alguna manera refleja lo que uno es, ¿no? Pero para resolver primero este asunto de la relación entre la obra y la biografía, tendríamos que preguntarnos y resolver el asunto: ¿y cómo uno es? ¿Cómo es uno? Yo creo que no hay una materia prima del ser humano, no hay un ser original que se traduce en la obra de arte. El ser es un enigma. Habría que resolver primero quiénes somos para decir esto queremos decir. No, la escritura es una exploración sobre un continente desconocido. No es que exista yo por un lado y la escritura me traduzca, ¿no? Yo no creo que la literatura sea una expresión en ese sentido de lo que uno es. La literatura es una exploración de lo que uno podría ser, de lo que uno no sabe aún lo que es, ¿no? Que es muy diferente. Entonces hay pues en mi escritura como una transmutación, un deseo de aclararme a mí mismo, explorar las diferentes avenidas con las que uno encuentra su humanidad, más que una expresión a mí mismo. ¿Bien? Quiero recalcar entonces esta idea: uno expresa algo que ya tiene o que ya es, mientras que cuando uno explora algo que aún no sabe qué cosa es. Y yo creo que en ese sentido la literatura para mí es más una exploración de un territorio desconocido, más que una expresión, ¿no? A través de la forma, del lenguaje, de algo que ya está ahí. Eso es todo lo que quería decirles. No me quiero extender más, yo sé que estoy abusando del tiempo de ustedes. Les agradezco nuevamente su presencia acá, el que hayan abandonado la tranquilidad de sus casas y sus actividades programadas en la agenda. Algunos seguramente han tenido que cancelar ahí. Es un gesto de amistad que yo reconozco, aprecio y agradezco. De aquí vamos a pasar a tomar unos vinos, unas copas de vino allá, y para los que quieran comprar el libro, pues la gente de Mesa Redonda, ¿no? ¿Está vendiendo en cuánto? Estamos a 25 soles solo por hoy y con firma de Carlos, así que aprovechen. Bueno, muchas gracias.